Hola queridos amigos, estamos aquí junto a Fernando Estefó, estamos compartiendo contigo esta conversación. Vamos a estar compartiendo esto en nuestro perfil del Instituto Viña Chile y también en colaboración con FLET, la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, quien es Fernando, director de esta institución. Gracias, sí, así es. Y estamos muy agradecidos de tener este espacio para conversar porque vamos a hablar acerca de algo interesante y nos gustaría que seas parte de esto. Queremos invitarte a que puedas participar en este diálogo, esta conversación y que nos permitas llegar a tu casa a través de esto que vamos a estar interactuando con Fernando. Fernando, hoy vamos a hablar acerca de escrito está. ¿A qué te refieres con eso? Sí. Bueno, hay varias formas de poder responder esa pregunta. Escrito está, habla de autoridad, habla de una sentencia y habla sobremanera de que la palabra de Dios, que es desde Génesis a Apocalipsis, fue escrita, ¿no es cierto? Fue escrita, inspirada por Dios. Entonces es como decirle al oyente o al que está leyendo eso, pone atención, porque esto fue sellado por el dedo de Dios. Wow. Entonces, ahí hay elementos teológicos, inspiración, la inerrancia, todas esas cosas, pero no es el tema de ahora, solamente Sí. poner atención de que hay algo, atención, escrito está. Pero lees, ¿cómo lees? Por ahí puede haber entonces una buena aproximación para ir respondiendo a esta pregunta. Me gusta lo que dijiste con respecto a esto de autoridad, Sí, ¿ya? sí, La autoridad de Dios está implícita en ese escrito está. exactamente. Wow. Yo una vez hice a mi estudiante por Zoom, le hice un ejercicio. Lo hicimos para todos, incluyéndome a mí. Pensemos por un momento que la Biblia no existe. Wow. Esa pregunta está buena. A ver, quiero saber la respuesta. Exactamente, bueno, a la historia habló de Jesús, a la historia habló de Moisés, pero no hay nada escrito, solamente una tradición. Mm, ¿Cuántos Jesús se podrán levantar distintos? ¿Cuántas historias? Si ya con la Biblia se levantan tantos Jesús distintos, wow. o si con Jesús, con la Biblia digo, a veces se tergiversa la palabra de Dios hasta poder justificar, por ejemplo, el hipnotismo o la Ouija, la tabla Ouija. Sí. Se usa la Biblia para eso. Entonces el escrito está diciendo, aquí hay un Dios que selló la verdad. Y el ejercicio consistió entonces en decir, no existe la Biblia. Entonces, pongamos en el momento que no existe la Biblia. Eso de lámpara, hacia mis pies tu palabra, alumbrera mi camino, yo soy el Dios que te ama. No existe No eso. existiría eso. Si no existe, entonces yo, un minuto de silencio. Un sollozo, un grito, hubo. Fernando, termina el ejercicio, no puedo. Mm, Porque la palabra de Dios no es solamente la Biblia, es la palabra. wow. Es Dios ahí, Es Dios hablando. es Dios hablando. Y entonces cuando Dios habló, de muchas maneras, dice el hebreo, ¿no es cierto? Pero en estos últimos tiempos nos habló, palabra, Mm, por medio de su Hijo. Entonces la palabra de Dios es la palabra de Dios escrita y la palabra de Dios revelada. wow. Entonces las escrituras me llevan ¿dónde? A Jesús. Porque el hilo conductor de toda la Biblia es la redención. El hilo rojo de la redención está ahí. Mm, Me llevan a Cristo. Y Cristo, cuando yo lo conozco, intimo con Él, quiero conocerlo más, voy a la Escritura. wow. Entonces, escrito está. Ahí hay revelación. Escrito está. Aquí pongan atención en la verdad. Wow. Pongan atención en mi Hijo. A Él escuchad. ¿Cómo Tremendo, ¿eh? podrías explicar si es que existe alguna diferencia entre la palabra iluminación y revelación? Bueno, hay una diferencia, pero a veces hay una parte en Efesios también que la palabra revelación se usa casi como sinónimo de iluminación, pero en Ok. forma más segura y más sana, diría que la iluminación es el proceso que hace el Espíritu Santo
para poder iluminar su revelación y poder entenderla mejor. Perfecto. Y también la iluminación no solamente algo estático, me ilumina para yo poder comprender la revelación y poder entonces andar en novedad de vida. No es como oír y no obedecer. Me da revelación, ¿para qué? ¿Para qué recibe el mar de Galilea? ¿Por qué recibe agua de arriba? Para que el mar de Galilea brote agua para abajo. Sí. Pero el mar muerto no da agua, por eso es muerto. Wow. Entonces, si Dios me ilumina, si Dios me hace revelaciones para yo andar en novedad de vida, enseñar, compartir, evangelizar, la misión nace de eso. Sí. ¿Y revelación? Revelación Sí. es, digamos, en términos teológicos más limitado, es lo que Dios quiso que el hombre sepa acerca de él, del hombre y de su hijo. Wow. Está revelado en la Biblia. Sí. Y como yo soy ciego, sordo, y somos seres caídos, ¿no es cierto? Aunque somos seres, digamos, ahora como hijos de Dios, Él nos ama, entonces nos ama tanto que nos dio su espíritu. Para poder ver esa revelación y decir, oh Dios mío. Por ejemplo, una experiencia personal. Mucho me ha gustado a mí el Salmo 139, por muchos años. Salmo 139, donde habla, estoy maravillado, dijo David, porque tú hiciste mis entrañas. Sí. No faltó nada de ello. Tremendo eso. Wow. Y yo muchas veces decía, estoy maravillado, pero no estaba maravillado. Y yo nomás estaba maravillado del contenido ahí, porque qué lindo este Salmo. Pero poco a poco, Dios me ha ido, y quizá lo invito a algunos de ustedes que hagan este ejercicio o esta experiencia, cuando estés en la intimidad con Dios y ora dando gracias por cada uno de tus órganos, de tu cuerpo, de tu piel, del endocrino, sistema circulatorio y respiratorio. Ora por tus orejas, tus oídos, tu pelo, Total. la piel, el esqueleto, y vas a ver la maravilla que ocurre. Sí. Porque estás dando honra y gloria al Creador. Sí. Entonces estoy maravillado, no es solamente... hermoso hacer ese ejercicio. Sí, es tremendo. Nosotros, yo creo que muchos lo han hecho. Sí. Hace poco, el año 2023, tuve una enfermedad un poco grave donde tuve que conocer por YouTube, internet, todas mis partes de mi cuerpo. Es tremendo. La obra de Dios. Yo un día desperté en la mañana también con un pensamiento. Todos los días arrastramos, aunque la palabra es un poco rara, la mayor evidencia que Dios existe y que Dios es el creador, mi propio cuerpo. Tremendo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y además, mira, y te digo una cosa, por ejemplo, la evolución. Hace millones y millones de años, de pronto la energía se juntó, no sé, los átomos, y de repente las moléculas, los átomos, las moléculas, y después los seres vivos. Y de repente Jesús, y de repente el hombre. Pero se habla muchas veces del hombre como hombre, no más como varón, por ser Adán nosotros primero. Pero, ¿qué dice la evolución con respecto al hombre, con su fisiología, su anatomía, y la mujer, que es distinto? No dice nada. No dice nada. Es un golpe eso. Total. Bueno, o sea, es como que muestra algo, pero omite algo sumamente importante, sí, que tiene que ver con la relación, con ser sociables. sí. Y todo lo que tú estás diciendo, escrito está. Tremendo. Porque somos ciegos, sordos y mudos. Sí. Entonces tiene que estar escrito algo. Wow. No nos dejó a la deriva. Qué interesante. Mira, respecto al tema de la escritura, hay muchas variantes acerca de textos bíblicos, interpretación. ¿Qué dirías con respecto a eso y qué tan confiables son? Bueno, el hombre por sí tiene una idolatría tremenda, es idólatra. Cuando no está con el Dios verdadero, siempre ocupa otras subterfugios, o se usurpa el nombre de Dios, se usurpa que es de Dios. Entonces, el ser humano, creyente y no creyente, tiene tendencia a la idolatría. Está en la naturaleza humana, sí. En la naturaleza caída. Sí. Entonces, la palabra de Dios
tal cual como se escribió en arameo, en griego y en hebreo, ahí está. Sí, esta es la mano de Moisés. Sí, esto aquí lo escribió Mateo. ¿Qué hubiera pasado quizás? Dios no permitió eso por alguna razón, que estuvieran los originales. Pero dice una parte de ellos que Dios está esperando mandar a su hijo nuevamente acá hasta que se restauren todas las cosas. Y yo digo, este es un pensamiento nomás, ¿no será que desde que en la famosa cueva de Qumran, los miles de manuscritos que hay, el estudio de la Biblia de varias sociedades bíblicas, las versiones, nos están trayendo cada vez más la verdadera escritura? Sí. Que no afecta, los miles de manuscritos son miles de manuscritos porque hay un acento, hay una A, hay una palabra, hay una letra. No afecta a la teología fundamental, que hay un Dios creador, hay un Dios redentor, hay un Espíritu Santo, Exacto. Cosas hay una segunda esenciales. venida. Las cosas esenciales Sí, están ahí. sí, Todos los manuscritos dicen lo Sí. mismo. Pero los intérpretes malévolos, estas personas que están tratando de oír la voz de Satanás para destruir la fe, nos dicen, ve, hay 400.000 manuscritos. ¿Cómo puede haber 4 evangelios apenas? Eso es tan diferente. Entonces Dios quiere restaurar. Por eso los esfuerzos maravillosos de... Ahora podemos ver incluso por internet, ¿no? Los manuscritos. Podemos abrirlos, Sí. hacerle zoom, Exactamente. cosas Sí. maravillosas. Entonces, de pronto Dios, al pueblo de Dios, o también al mundo, como da ejemplos de inteligencia, por ejemplo, el internet, lo cibernético, todo eso son bendiciones. Pero también al mundo cristiano está dando una manito. Aquí dice, esto dice mejor así, se interpreta mejor. Bueno, eso es Interesante. sí. Interesante. Sí. Respecto a lo que estás diciendo, por ejemplo, si tuvieras que mencionar o decir acerca de un texto bíblico que vale la pena o que tiene importancia porque le da valor a la palabra de Dios, ¿podrías mencionar, por ejemplo, un texto bíblico que le dé valor, importancia a la palabra de Dios? Sí, hay un texto, y me permiten, televidente, quizás mi pronunciación no es buena, pero lo voy a decir en hebreo. Ya. Dice, Eretz, Shiin, Davar, Jehová. Jeremías 22-29. Ujú. Tierra, tierra, tierra. Escucha palabra de Dios. Es un texto de Jeremías de más de 2000 años atrás, ¿no? 2500, 2600 años, pero es un texto tremendamente revelante para hoy día. Yo digo tierra, 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 la tierra fértil de los estudiantes que están en el Instituto de la Viña de Chile o FLET, o el público que está escuchando. Tú también eres una tierra. Las naciones, los presidentes futuros o pasados. Chile, escucha Wow. palabra de Dios. Oye al Señor, oye a esta Torá, oye a estos profetas, oye a estos salmos, porque hay vida eterna. Ese texto a mí es una bandera de lucha. Wow. Me hiciste acordar de algo con respecto a Jesús. Jesús en el Nuevo Testamento dice que el sembrador salió a sembrar la semilla y la semilla cayó en diferentes tipos de suelo. Y de hecho, por ejemplo, en los 3 tipos de suelos que se menciona aparecen Satanás, el corazón que retrocede, y los espinos que representa el mundo. Sí. Y es como 3 enemigos que tiene el ser humano, que tiene el corazón humano, 3 enemigos que se oponen o se resisten para que la persona sea tierra fértil. Un Claro. poco lo que decías tú, Sí. tierra, tierra, tierra. Sí. Escucha palabra de Jehová. Sí. ¿Mm? Entonces, la tierra lo has fértil- expresado muy bien tú. La tierra fértil es muy interesante ahí porque dice que esa tierra es una persona que oye, que entiende y que obedece. Y en particular está expresando ahí que esa tierra recibe una semilla y se puede reproducir 1 a 30, 1 a 60 y 1 a 100. O sea, ese es el potencial de una persona que está abierta a Sí. escuchar.
Sí. Por eso 2 Timoteo capítulo 1 y 2 dice, lo que has oído de mí, que es la Wow. palabra de Dios, lo que has oído de mí, Sí. esto encarga a hombres fieles Sí. e idóneos, Wow. y así ha continuado. Sí. Generacionalmente. Sí, Tremendo. sí, Fieles e idóneos para enseñar. sí. Tremendo. Sí. Primero Wow. está el carácter, Sí. Wow. Interesante. porque eso. muchos enseñan sin carácter. Wow. Dios mío, líbrame de eso, pero estamos en eso, ¿no? Sí, me encanta eso. Sí. Está bueno, súper bueno. Ah, ¿podrías nombrar algunos textos que no son confiables? Claro, los textos no confiables no tienen que ver con el fundamento de la fe cristiana, el cristianismo, ¿no? El creador, el Dios que crea, el Dios que redime, que acompaña, el Dios morador, el Dios Espíritu Santo, la segunda venida, los dones espirituales. No tiene que ver con eso. Voy a poner un ejemplo. En Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, si no recuerdo mal, por ahí, no recuerdo el versículo, pero un texto que es conocido. Dice, glorificad pues a Dios con vuestro espíritu y con vuestro cuerpo. ¿Ya? Ya. En los manuscritos, porque deben saber, ¿no es cierto? Se sabe que los manuscritos más antiguos son los que están más cerca de la verdad, pues están más cerca del original. Mm. Pero hay miles de manuscritos, miles, no 2, 3 ni 4, miles, donde no aparece la palabra cuerpo. Ok. Perdón. Sí, ahí está bien. No aparece la palabra cuerpo. Y, o sea, está tergiversado el texto. No dice, estoy diciendo al revés. Dice glorificad a Dios con vuestro cuerpo, pero no dice espíritu. Ahí Ok. está. Ok. Me confundí un poquito. No dice cuerpo. No dice espíritu, digo. Dice cuerpo. Ok. Entonces, un copista, ¿Ese texto es donde dices tú, donde aparece espíritu, alma y cuerpo? ¿O es un No. texto que habla de...? en el templo, ¿o no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Ah, perfecto, ya, sí. Entonces glorificad a Dios con vuestro cuerpo y con sí. vuestro espíritu. Sí, ya, ok. Entonces, ahí la palabra cuerpo es la que está. Ok. Aparece la palabra Sí, cuerpo. sí. Ya. Entonces se le agregó la palabra espíritu. Mm. Ojo. No es que con esto significa que no debemos glorificar a Dios con nuestro espíritu. En otras partes de la Biblia se debe glorificar a Dios con todo el cuerpo, sí. o sea, toda la vida de la persona, cuerpo, alma y espíritu, por Eso, decir de así. hecho, en una cita Sí, dice eso. sí. Sí. Entonces, apareció un copista, porque copia los copistas, entonces dijo, con mentalidad, dijo, uy, ¿cómo voy a poner solamente glorificar a Dios con mi cuerpo? Que además en la mentalidad griega el cuerpo es malo. Ah, ahí Esto, está la idea. el cuerpo es malo, entonces Correcto. le agregó al ladito, porque sale en el manuscrito, le agregó, Sí, y vuestro espíritu. comprendo. Sí. Entonces después otro copista tomó el espíritu que estaba al ladito y lo agregó al texto. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí. Pero es por el concepto que se tiene del cuerpo, Exactamente. del soma. Sí, el soma. Sí. Ya, perfecto. Bueno, el texto... Interesante eso. Sí, es muy interesante. Sí, porque en este caso el escritor que iba haciendo, en este caso la escritura, para traer el texto, piensa acerca del cuerpo de una manera y cuando se encuentra con eso en el texto, dice, no puede ser porque el cuerpo es impuro. ¿verdad? Exactamente. Ok. Sí. Y ahí es donde hace el agregado. No Claro. es que esté, es un agregado innecesario, pero que él lo considera necesario en ese momento por cómo él se ve a sí mismo. Sí. Interesante. Bueno, y también el famoso Marcos, que ustedes, los estudiantes deben saber, Marcos 16, los últimos 12 versículos no están en los manuscritos más cercanos y más serios. Ajá. No están, po. Sí. Pero ¿cómo no va a estar? Bueno, tengo que decir que el año 1900, a ver si me acuerdo bien, el año 1971 o 91, no recuerdo, pero en Kentucky, Estados Unidos, había una iglesia que cantaban y alababan al Señor y llevaban animales. Y llevaban muchas serpientes. Wow. Y jugaban con serpientes venenosas. Hasta que murió 2 iglesias. Wow. Porque decían, no, si el Señor dice, no dice la Biblia que
Pablo lo mordió una víbora Sí. creo que dice eso, pero eso no es determinativo. Y entonces, ahí dice Marcos, tomarán fuego, tomarán serpiente y no Sí. le hará daño, Sí. pero eso es un agregado. Sí. Se ha probado que es un agregado. Cuando dice estas señales seguirán a los que creen. Sí, sí. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, tomarán cosas mortíferas, no le hará daño, Sí. pisarán en serpientes. Muy bien, Sí. muchas gracias. Pero Sí. hay muchos otros textos Sí. que dicen que los dones espirituales están funcionando, pero no está en Marcos. Exacto, sí. Y no, Me hiciste acordar también, por ejemplo, de una cita que dice Romanos capítulo 8, versículo 1, cuando dice que ahora estamos en Cristo y no hay condenación. Pero el agregado es, pero esto dice para los que están en el Espíritu y no en la carne. Entonces es un agregado adicional Sí, ahí sí. que no corresponde porque Sí. básicamente dice, ahora los que están en Cristo no hay condenación. sí. Es interesante. También Marcos habla acerca de eso cuando, por ejemplo, se dice que este género no sale sino con oración y ayuno. Ah, también, claro. Agregaron ayuno. Muy bien. Y es oración Sí. solamente. Hay cosas más finas, por ejemplo, en Romanos 8 dice la Reina Valera, hay muchas otras versiones, dice vivir en el espíritu, o sea, hacer morir ahora la carne, muchas cosas más, pero si es que el espíritu está en vosotros, ese si es que no está, Interesante. no, Wow. porque el Espíritu Santo está en nosotros, Totalmente, sí, es porque, ya que, claro. son traducciones más fiables porque se han descubierto cosas mejores para la traducción, ¿no? Excelente. No afecta a la doctrina en general, pero ese texto afecta un poco en la ley. ¿Ves? Si es que el Espíritu Santo está en ti, así que haz morir la hora. Si no lo hace morir, entonces el Espíritu Santo no está en ti. Eso Wow. es Tremendo. un error. Fernando, tomando en cuenta que lo que estamos conversando tiene que ver con escrito está, estos pequeños detalles a veces son utilizados para decir la escritura tiene errores. ¿Ya? La escritura fue escrita por hombres imperfectos. La escritura fue escrita por personas que tergiversaron. ¿Cómo podríamos nosotros dar una respuesta respecto a eso? Bueno, la escritura original que Dios inspiró a Moisés, a los profetas, a los evangelistas, ¿no es cierto? A Pedro, a Pablo, tal como ellos lo escribieron, no contiene error, porque el soplo de Dios hizo que ellos escribieran, quizás no la A, la B, la C, sino la idea usando palabras humanas. Correcto. La caída también afectó a eso, porque eso no está en algún lugar o no está, no sé. Entonces todas las versiones que han seguido, las revisiones, las versiones, han querido, tomando en cuenta los miles de manuscritos, hacer como un consenso. ¿Ya? Entonces eso no tiene error. Sí. Y estas cosas, estos ejemplos que tú has puesto bien, y otro ejemplo que hay que no es no está en infinitivo, está en gerundio, o no es imperativo, no es imperativo, eso no afecta nada que ver con mi relación con Dios, mi salvación, pero sí afecta un poquito en la comprensión mejor de lo que yo quiero decir. Ok. También cuando nosotros conversamos, a veces no se entiende algo. Hace poquito yo me enredé un poco, pero entonces conversando, esto quisiste decir. Conversando. Sí, totalmente Entonces de la acuerdo. investigación bíblica, los eruditos que trabajan 70, 80 años, por ejemplo, este hermano José Antonio Septiembre, que viene este 30 de sábado, es un erudito del griego. Es el jefe el jefe del grupo de como 20 personas que traducen el Nuevo Testamento. Wow. Toda su vida haciendo esto. Wow. Entonces, bienvenida la investigación, la palabra de Dios ahora, ¿no es cierto?, para nosotros es la Biblia, pero ahora para nosotros es la Biblia, pero, vuelvo a repetir, pero es Jesús. Y el Señor me invita a pensar y el Señor no me va a permitir que yo cometa errores, decir alguna aberración. Por ejemplo, en alguna iglesia
La mujer anda inmunda porque anda con menstruación. Todavía en algunos círculos de Chile, no, esta mujer, eso es una aberración, es una tontera, es una estupidez. Estupidez significa pensamiento malo. No estoy Sí. ofendiendo a nadie. Sí. Entonces ahí están Sí. los maestros, la iglesia, el sentido común para poder conversar de estas cosas. Wow. Interesante conversación que hemos tenido con Fernando Estefó y hemos estado respondiendo algunas preguntas acerca de Escrito Está. Espero que puedas disfrutar esta grabación y compártela a tus amigos, compártela a tus contactos para que este mensaje también pueda llegar a otras personas. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias a ti.